Bueno, buenas noches, profesor Villarmil. Por acá, Jonathan Duarte. Voy a dar inicio a la exposición y a lo que es la programación del último proyecto que corresponde a la materia. Bueno, en este caso se trata de una cerradura electrónica, como ya sabemos, donde se utiliza una tarjeta ESP32. Como puede ver, bueno, por cuestiones del tiempo, ya se adelantó lo que es la conexión. Se puede observar que está conectada la tarjeta de la ESP32. El servocontrolador, un buzzer, se integró un display LC 16x2 por comunicación I2C y el teclado matricial 4x4. En este caso, bueno, yo hice pruebas preliminares y no fue necesario realizar la conexión en la simulación del VCC y del VDD, aunque ya sabemos que se requieren para el caso de que se requiera hacer prácticas en la vida real. En este caso, pues bueno, ya yo hice pruebas preliminares y el circuito me funciona. Em, bueno, básicamente, para que se active el servo, en este momento se encuentra en la posición inicial cerrado. Yo voy a ingresar una clave, voy a tener una pantalla de presentación como acostumbré en el proyecto anterior. Y la clave de acceso va a ser 2025, va a cambiar de posición, lograr un determinado tiempo, después retorno. Si yo ingreso una clave errada, el display me lo va a mostrar. Y si llego o presiono alguno de los botones que corresponden a las letras, me va a indicar que presione o que marque eh, los dígitos pues, que corresponden a los números. Entonces, bueno, ya sabemos que la conexión corresponde a lo que vemos aquí, a lo que son las columnas. Ya están integrados a los puertos de I/O del ESP32 y estos son los de la fila. Bueno, no lo vi necesario para no aprovechar el tiempo. Entonces, bueno, voy a iniciar con lo que es la programación para optimizar el tiempo de la exposición. Entonces, en la medida que yo vaya programando o vaya haciendo, explico algunas cosas y luego cuando culmine, explico el funcionamiento de la programación y por tanto del circuito. Entonces voy a iniciar. Bueno, en este caso ya yo incluí las librerías, que son el KeyPad, el Liquid Crystal I2C y el SP32 Servo, que son las que comprenden lo que vamos a trabajar aquí en el proyecto. Voy a ingresar las directivas para poder hacer la programación. En este caso sería la directiva que corresponde al teclado. Aquí voy a incluir la librería del ESP32, perdón. Luego la directiva del display.
que es por comunicación, y 12. En este caso estoy integrando o programando la función que corresponde a la biblioteca del display de cristal líquido, donde se establece aquí digamos que la dirección de comunicaciones, que es un display de 16 por 2. Y se crea una variable entera constante que la vamos a llamar buzzer pin y corresponde al número 12, que es el pin que está asociado al, al puerto GPIO del ESP32. Aquí incluimos una función que corresponde a la clase servo y al método servo, que es el que me va a obtener toda la información o, o todo lo que refiere a las funciones que corresponden a la librería del servo para poder manejarlo y que active las operaciones en el programa del ESP32. Luego, creo una variable entera que se va a llamar pin 0 y va a ser el número 13, que corresponde al pin del ESP32. Aquí va una constante, una variable de constante sin signo entera de 8 bits, que se va a llamar filas y tiene un valor de número 4. Aquí creo otra constante. Bueno, vamos a ponerle igual aquí. También de 8 bits. Perdón, y va a ser la columna. Codes. Es de 4. Bueno, y para optimizar un poco el tiempo voy a copiar ya la tabla que tenía preparada, que es la tabla de caracteres donde se desarrolla lo que es la matriz
del keypad o del teclado, donde se asignan lo que son las filas y las columnas y la posición de cada uno de los números o de los dígitos que corresponden a la misma posición física del keypad. Así que veamos, variable, que sería un array, un arreglo, por, este arreglo va a contener los pines del ESP32 que corresponden al, a las conexiones en lo que corresponde a las columnas del teclado. Le damos otra variable, tener el número 19, el 18, el 5 y el 17. Este es el arreglo que corresponde a las filas con la organización de lo que son la fila cero, la fila uno, fila 2 y fila 3 para lo que es el array. Esto por acá. Aquí también tenemos una función en donde creamos el mapa de datos que corresponde a las filas y las columnas del, del teclado. Esto forma parte de lo que es también la biblioteca de funciones. Después tenemos un string, que sería la clave, y le vamos a poner 2025. Después tenemos un string, una cadena denominada strings. Y en este caso le vamos a poner un valor cero por defecto, que es el valor ingresado, el path ingresado. Luego vamos a iniciar con una función vacía. Perdón, el page setup, que es la configuración.
Y aquí arrancamos con lo que es la comunicación serial. Vamos a ponerla en 115.200 baudios. Luego, servo. Y el servo lo tenemos aquí, que es el 13. Lo vamos a configurar acá. Esta función lo que hace es habilitar la conexión lógica del servocontrolador y le asignamos los valores máximos y mínimos en microsegundos para los movimientos ya preprogramados en la biblioteca. Luego, en este caso ponemos la posición inicial de servo, le escribimos el valor cero que corresponde a los 0 grados. Delay, ponerle 500 milisegundos y servo punto detalle. Con esto desactivamos la comunicación lógica para la activación de la señal PWM en el servo. Con esto garantizamos el óptimo funcionamiento. Ok, luego que configuramos el pin del buzzer como salida. Utilizamos la pantalla LCD. Aquí ubicamos el cursor en la columna 1 fila 0, el de cd.print, y aquí volvemos al
nuestro proyecto UPETAI. Luego, por acá. Mm, y uno, ubicamos el cursor y, y colocamos cerradura. Le- Se que deja hasta aquí porque el espacio en el display no me permite mostrar más caracteres. Generamos un retardo de 3000 milisegundos y limpiamos la pantalla. De punto, vamos a poner el cursor 1,0. Tiene, vamos a copiar acá, pegamos y cambiamos el texto. Y colocamos ingrese clave. Entonces la condición inicial. Luego, LCD, set, cursor, otro punto. Y luego, con el voice acá. Y arrancamos con el void loop. Hacemos una indentación, char, ok, y bueno, ok, add punto, get, y un poco más.
Aquí ya comienzo a leer los botones que se pulsan, los que se presionan en el teclado. Ok. Enderezado, punto link. Vamos. Mm, ok, lo lee el valor, ok, y aquí sería, ok, ok, mayor o igual, cero, y, ok, menor, menor o igual a 9, ok, mayor o igual a 0, que es menor o igual a 9. Si tiene este valor, entonces, sí, mm, el pas ingresado, punto, length del pas, punto, length, ph. Luego aquí, y aquí tengo mi otro if. Entonces aquí el pas ingresado es igual al pas ingresado más key. Y ponemos lsd punto set cursor 4,1. Cierro.
Y aquí por mm, INT, que sería un entero, y igual a cero, punto y coma. Y en hora pas ingresado, punto, ven. Entonces le digo que lo imprima. Mm. Bueno, aquí básicamente esta es una función donde se compara el valor de paz ingresado, la longitud, se toma una función de la longitud y se compara la cantidad de dígitos para determinar si ya se ingresaron los cuatro dígitos y no se exceda igual. Y una vez que se van incrementando los caracteres o la cadena, él va imprimiendo un asterisco en la pantalla. Eh, y Mm. por ingresado, punto 28, por ahí,
Ok. Bueno, en esta función lo que garantizamos es que si se presionan más caracteres, pues no se impriman en la pantalla y él me genere un espacio en blanco por medio de la función for. Luego, la impresión serial, enderezado, y paréntesis, ok, alfa, a, bueno, vamos, vamos, el tiempo. Aquí si no, sí, el que es igual a A o el que es igual a B o el que es igual a C, o sea, si la tecla presionada es igual a A, B, C, D, el numeral, el asterisco del numeral. Sí, yo, cero, paréntesis, entonces, LCD, punto, set, cursor, cero fila uno, print, vamos a ponerlo acá. Cursor, cero uno, punto y coma. Luego, if, pass, ingresado, ingresado, igual a pass. O sea, si el valor ingresado es igual al valor de la clave.
el password. Y abro corchetes, hago una impresión serial para, para el control y le decimos que eso va a abrir, hacerle seguimiento. Bueno, vamos a servo.attach. Y activamos nuevamente la lógica del servo con el ESP32, pin servo, el pin que está asignado y los valores mínimos y máximos para el movimiento. Esto sería microsegundos. Aquí generamos un delay de 50 milisegundos. Después servo.write. Aquí lo movemos 90 grados. Para el caso de que la contraseña sea la correcta. Le damos un delay de 3000 y lo volvemos otra vez a la posición inicial. Mm. 0 grados. Y un delay de 1000 milisegundos. Luego de esto, pues, servo.detach. Lo desconectamos de la lógica de PWM del SP32 al servocontrolador, o al servomotor, perdón. Luego generamos un tono, un sonido del buzzer pin, una frecuencia de 1000 Hz por 500 milisegundos. Luego, lcd.print, y aquí una vez que se cumpla la condición con la contraseña correcta, entonces decimos en el display que el acceso es concedido. Y bueno, también
por control, entonces pasamos esto por el puerto serial. Punto print ln. Y le decimos que está cerrado. Por acá, ponemos EO, ponemos corchete y hacemos un serial punto print en texto denegado. Si no se cumple la condición, nego un tono. ¿Tono de quién? Del buzzer. El buzzer PIN, que ahí está declarado el número de la salida a 500 Hz, 200 pesos. Luego generamos un pequeño retardo, delay de 250 milisegundos. Luego incorporamos un tono del buzzer otra vez, buzzer pin de 500 y 200. Y aquí imprimimos el SD.print y le decimos que como no es el caso, pues el acceso es denegado o negado. Por toma, delay de 2000 milisegundos.
Ya tenemos el país ingresado, que es igual. Y dejamos el valor en blanco. Después LCD. Bien. Limpiamos el LCD en el ciento. LCD punto clear. Después LCD punto set cursor. Vamos con 1,0. Claro. Punto print. Colocamos eh, la, eh, set cursor 4, 1.
12, lo que cierro, desde el, punto. Cursor, pero luego precede el espacio, para no equivocarnos, debe ser cursor 1, 0, sería el punto print y eh, colocamos ingrese dígitos. Esto en caso de que se presione alguna letra, después hacemos un delay de 500. Zona, y colocamos el buzzer,
Pin de 300 y 300. Sí, LN, y aquí serial print, ingreso dígitos. Delay de 1500. Bueno, vamos a adelantar un poquito aquí para no extendernos más con el tiempo. El código es un poco largo, revisar aquí el código. Power, LCD clear, 104, LCD cursor.
Sí. Print, el espacio que vamos a generar en el, y ubicamos el cursor en la columna uno fila cero y imprimimos ingreso y la clave, ya para ir finalizando la programación que es un poco extensa. Vamos a tratar de adelantar un poquito más esto. Cerramos aquí. Las pruebas. Esperemos que no nos hayamos equivocado en algo. ¿Qué pasó en el 52? Bueno, profesor, voy a
para no perder tiempo buscando esto, porque ya es bastante extenso, yo voy a pasar el código, yo lo tenía respaldado. Bueno, ya hice aquí la prueba, porque esto me va a quitar más tiempo entonces para la evaluación y voy entonces a probar. Ah, tenemos aquí problemas con el servidor por el tema del internet. Vamos a esperar un poco. Un poco largo el programa. Ok, entonces vamos a simular aquí y aquí se encuentra el servo cerrado. Vamos aquí a minimizar esto para que se pueda ver. Bueno, pues se observe bien el arranque. Cerró. Proyecto que está y cerradura eléctrica. Y me pide ingresar la clave. Entonces, voy a ingresarla 2025. Me abre, me hace la apertura el servo. Y bueno, aquí tenemos el sonido de la alarma que el acceso es concedido. Si coloco un código que no corresponde, por ejemplo, voy a presionar 4 veces 1 y le doy numeral, se me indica ya que el acceso es negado. Si presiono, me dice que ingrese los dígitos, que no corresponde a ninguno de los códigos. Si vuelvo a seleccionar la clave, que es 2025, presiono numeral, abre y me hace la apertura. Y me muestra que la clave es el acceso es concedido. Bueno, entonces vamos a ir un poquito más rápido con esto. Voy a tratar de, de explicarlo rapidito. Ya vemos que funciona. Bueno, aquí incluimos las directivas del teclado, la directiva del SP del SP32, que es el del servo, y la directiva del display. Y colocamos la función que corresponde a lo que comenté hace un rato en lo que es la dirección y el tipo de display que es un 16x2. Así que se crea una constante entera denominada buzzer pin, que equivale al número 12 que corresponde al puerto o al pin de salida. Aquí se crea lo que es una función donde hay una clase y un método servo llamado de la librería o la biblioteca de servo. Creamos una variable entera llamada pinservo que corresponde al puerto 13. Aquí se crea una constante entera sin signo de 8 bits para las filas y las columnas. Aquí se crea lo que es la matriz que corresponde de caracteres que lo que corresponde al, al teclado, que es de 4x4. Aquí hacemos lo que es el arreglo de filas y columnas con estas variables enteras de 8 bits sin signo. Y aquí utilizamos un mapeo de lo que son los datos de las filas y columnas del teclado. Generamos lo que es la variable string con el password, que es el 2025, que fue la clave que yo ingresé hace un momento, y un string que es el pas ingresado con valor de 0. En el voice setup
Bueno, inicializa o se inicia la comunicación con 115.200 baudios, se activa el servo, lo que es la parte digital o la conexión de lo que corresponde entre el ESP32 y el servo. Se hace la conexión lógica. Corresponde a los valores máximos y mínimos para el desplazamiento del servo en microsegundos. Aquí escribo el valor de 0 grados en el servo para que se vaya a la posición inicial, genera un retardo y aquí inhibo o desactivo lo que es la comunicación o la activación lógica del servo. Eh, bueno, en este caso pues coloqué en las pruebas lo que es el pin mode que corresponde al buzzer, configuración del buzzer como salida. Aquí inicializamos lo que es el LCD, lo que es el backlight, que es la luz posterior, se inicializa con el cursor, pues, colocamos el proyecto PETAI, luego pasamos el cursor a otra posición y colocamos la cerradura. Se hace una limpieza, se ubica el cursor en otra posición y se ingresa la clave. Aquí en el void loop, bueno, iniciamos con la lectura del panel. También se pregunta si se presionó alguna tecla, pues el valor de key pues ya se registra en lo que es esta función, se guarda en el key. Pregunto si los valores son mayores o iguales a 0 o menores o iguales a 9. Aquí vemos que el valor ingresado de la longitud que sea, se pregunta si es menor al valor password y luego se va incrementando una cadena de texto. Esto para evitar que se ingresen pues, más valores. Luego se hace una función for, donde se crea una variable entera igual a 0 y luego si esta variable también, si es menor al pas ingresado, se incrementa. Y bueno, lo que hace es escribir los asteriscos en la pantalla cada vez que se ingresan la cadena de texto para mostrarlo en el display. En el for, aquí hay otra función for donde también se pregunta se, se indica un valor entero con la longitud del pas ingresado y si es menor a la longitud del pas o del valor que se genera allí. Esto se incrementa el valor en un valor de 2 y se hace un incremento. Esto es para que limpie, como se coloca aquí en el comentario, para que limpie lo que es los valores en exceso y no se representen en el display. Luego se hace una impresión por el puerto serial. Después se pregunta si han presionado las teclas A, B, C y D, el asterisco del numeral. En caso de que eso suceda, bueno, salta todas estas funciones que eh, es donde venimos a la parte de LCD cursor, que es donde reubica la posición del display, me deja un espacio en blanco y después me pide ingresar los dígitos, que es lo que podemos observar aquí que estamos si yo ingresar los dígitos si presiono alguno de estos. Luego, si retornamos aquí, entonces, si el valor, ya un momento por acá, si el valor ingresado es igual al pase, entonces genera una impresión por el puerto serial que lo vemos por este lado, donde me escribe abrir. Luego mando o programo el cerro para que se active. Entre los valores entre 500 y 2500, genera un retardo. Escribe el valor de 90 que es para que cambie de estado, o sea, se abra porque se generó la condición, hace un retardo y luego pasa a la posición inicial y desactiva las condiciones lógicas del servo. Luego generó el tono, que es el acceso concedido. En caso de que coloque un valor diferente una codificación diferente, me imprime por el puerto serial el acceso denegado, genera un tono eh, con una frecuencia de 500 Hz, 200 milisegundos, genera un retardo y después vuelvo a generar el mismo tono y donde me imprime la pantalla el acceso denegado, que es cuando yo presiono
Los dígitos aquí y qué doble tono que está acá. Bueno, aquí soltamos la parte que ingrese dígitos y bueno, básicamente ese es el programa, explicándolo de manera rápida por el tiempo que me tardé haciendo la programación. Entonces, ese básicamente lo que es el proyecto. Eh, Colocamos la clave y por el numeral pues activa el server. Bueno, espero haya sido de su agrado y bueno, esta ha sido toda mi exposición respecto a la programación de la cerradura electrónica. Muchas gracias.